Bueno, nosotros vamos a hablar de los medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación? Es cualquier forma o canal mediante el cual se transmite una información, una idea o un mensaje de una fuente hacia un receptor. Tiene una importancia crucial en la sociedad a la hora de conectar a las personas a nivel local, nacional e internacional, además de tener una influencia en la opinión pública y contribuir a un desarrollo social, cultural y político de la sociedad. Respecto al origen, los medios de comunicación surgen desde la necesidad humana de poder comunicarse. Va desde la comunicación oral hasta la imprenta de Gutenberg o los medios de comunicación actuales como pueden ser la radio, la televisión o el internet, que han permitido a la sociedad tener una mayor interacción y participación en las audiencias. Además de generar un entorno diverso y dinámico que sigue mejorando a medida que pasa el tiempo. Respecto a las características, vamos por las positivas primero, que son dos. Primero es la rapidez con la que llega la información al resto del mundo, y la segunda es respecto al entorno económico, cómo puede generar demanda sobre un cierto producto. Por ejemplo, puede ser la publicidad en el marketing. Y en las características negativas, primero está la manipulación de información, que para intereses propios debido a que manejan gran cantidad de masas. Y la segunda es que hay un escaso control parental que deriva en que varios menores de edad consuman contenidos explícitos. Y por último, la opinión pública, que es un conjunto de opiniones, actitudes de la sociedad respecto a determinadas cuestiones en común, como puede ser la política, la cultura, entre otras. Se lo llama el cuarto poder, ya que si bien no es una institución, la opinión pública tiene una gran influencia en cuanto a la toma de medidas políticas, la forma de actuar de determinados individuos o instituciones, y en esto tiene mucho que ver la prensa. Bueno, como lo sabemos, esto ya. No, ningún orto. Bueno, una de las mayores críticas que se le hacen a los medios de comunicación justamente es la subordinación que tienen a los grandes grupos empresariales, a la pauta privada, se podría decir, y también subordinación al gobierno de turno, ya que tiene la denominada pauta oficial, que justamente la pauta oficial son los recursos que le da el Estado a las empresas, como es para que se publiciten cosas que hace el Estado, de obras, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, una de estos, bueno, la subordinación que hay de estos grupos empresariales, un ejemplo se podría dar en el grupo Clarín. Es un ejemplo de tantos que hay, ¿no? O por ejemplo, en acá local, en La Pampa, en la provincia, se podría dar con el caso de La Anónima, con el diario de La Pampa. Ya que vos entras al diario, ¿no? Y lo primero que te salta es una publicidad de La Anónima. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, no sé, el dueño, el presidente o no sé, de la Anónima se manda una cagada? No va a pasar nada, o el diario de La Pampa lo va a ningunear, o no se va a decir nada, justamente porque si dice algo, pierde guita, entonces no le conviene. Bien, una de esas críticas que se le hace a los medios de comunicación es justamente la que acabo de nombrar, y también quiero remarcar cómo los medios de comunicación hacen lobby para distintas causas. No sé, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de La Nación Más y C5N con respecto a lo de la ley Bases. Bueno, ¿qué proponía la ley Bases? Una de tantas cosas, obviamente, porque es larga la ley Bases, era el tema de la flexibilidad laboral. Claro, La Nación Más, ¿qué fue lo que tituló? Se van a crear nuevos puestos de trabajo debido a que se eliminaron obligaciones a los empleadores. Bueno, eso por una parte. Claro, vos ves lo bueno ahí, la noticia tergiversada de La Nación Más. Ahora, la noticia tergiversada de C5N justamente es
los trabajadores pierden derechos. Grave error del gobierno de turno. Y ahí te das cuenta ya cómo es el tema de por quién está financiado y a qué causas responden el lobby del que hacen, ¿no? ¿Por qué? Obviamente C5N es un medio kirchnerista hace bastante tiempo, pero si le querés dar una razón de por qué más pegarle a Milei, justamente hace poco Milei cortó el gobierno, bueno, cortó la pauta oficial en todos los medios. Iba a decir, bueno, pero la Nación Más también la cortó. Bueno, sí, pero la Nación Más, el mayor inversor de la Nación Más, justamente es Macri, que es aliado de Milei, aliado entre comillas se podría decir. Pero bueno, eso en conclusión, ese sería el tema del lobby. Bien, por otra parte, podemos ver 3 tipos de noticias en los medios de comunicación. O cómo dar una noticia en los medios de comunicación. Tenés la noticia presentada como un hecho, que es justamente son las noticias que se limitan a hechos puntuales. Tipo, no sé, por ejemplo, ocurrió un terremoto en México a las 6:40. Y listo, ahí quedó. La noticia como un hecho. Después, tenés una noticia aparentada como objetiva, pero es tergiversada, y ahí se pueden tipo ningunear algunas cosas o echarle la culpa un poquito. Por ejemplo, choque en la Perón, ¿no? Un choque en la Perón. Hubo un choque en la Perón debido a que el motociclista iba a muy rápida velocidad. Bueno, ahí se le echa la culpa un poquito al motociclista. Es un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si querés echarle la culpa al Estado, no, porque no hay tanta reglamentación en la calle, qué sé yo, no sé, un ejemplo. Y, ¿cómo es? Después está la editorial, que ya es tipo el periodista o el medio de comunicación de turno, es cuando presenta una noticia, generalmente es relevante en la actualidad, o sea, relevante en ese momento, digo, y trata de dar una opinión argumentada sobre este tema, justamente sobre el tema relevante que se está hablando. Bien, ahora me van a decir, bueno, ¿y cómo hago para elaborar una editorial, Facundo? Bueno, si querés ser un chabón que tergiverse noticias y querés persuadir a la gente y elaborar una editorial, no digo que esté mal porque yo consumo una banda de editoriales todos los días casi, tenés que tener, obviamente no puedes hacerlo todo así como si nada, tenés que seguir una estructura, por más que tenga tu opinión, y tiene que haber información verídica. Bueno, el primer paso que tenés que hacer para hacer una editorial es elegir un tema. El tema, justamente como dije antes, tiene que ser relevante, porque si no, ¿quién va a escuchar tu editorial, maestro? Nadie. Bueno, después tenés que elegir una postura sobre eso, una postura tuya. Bueno, bien, después de eso, el primer paso, tenés que investigar ese tema, ¿no? Porque no podés decir una editorial si no estás informado de nada, no tendría sentido. Bueno, ahí cuando investigás el tema, vos podrías, tipo, buscar datos, ejemplos, opiniones, hechos, todo lo que quieras. Y también, si querés, buscar la opinión opuesta y contradecirla, tipo decir, no, pará, porque esto así, y la refutás en la editorial, dentro de la editorial, digo. Bien, después de esto tenés que escribir una tesis clara, es el título, por así decirlo, que sea muy clara, tipo que defina tu postura antes de que digas todo el rollo de la editorial, porque las editoriales claramente son grandes, tenés que dejar en claro tu postura, siempre. Esa es la tesis. Bueno, después tenés que ir estructurar la editorial. Tenés que arrancar por la introducción, que justamente tenés que tratar de captar la atención del lector, presentando el tema, obvio. Después el cuerpo, que ahí tenés que presentar los datos, los hechos, los argumentos, ¿cómo se dice? Las refutaciones a la oposición justamente de la editorial, etc. Bien, y después ya llegas a la conclusión que das, remarcás básicamente los argumentos que ya diste en el cuerpo y tratás de hacer como que la gente tome acciones sobre tu editorial. Básicamente persuadir a la gente. Ejemplo. No sé. Vamos a ver con los 2 ejemplos, por las dudas. Yo soy época de elecciones, ¿no? Antes del balotaje. Yo soy, no sé, Jonathan Viale.
¿Cómo es? Y hago una editorial, tac. Y al final de la editorial digo, no, chicos, no podemos seguir por este camino, voten a mi ley, muchachos. Eso sería una editorial de Viale, por ejemplo, un ejemplo. No sé por qué metí a Viale igual. Y un periodista de S5N te puede decir, chicos, nos vamos a ir a la mierda con mi ley, voten a Massa. Y obviamente no lo dicen tan directo, pero lo dicen de forma sutil. Bien, después de esto, de elaborar la editorial y hacerla toda, tenés que revisarla y editar, corregir errores, que las cosas que decís estén conectadas unas con otras, tipo no irte de un tema al otro, y justamente después publicarla. Y ya está. Y ahí tendrías una editorial para persuadir gente. Y ahí terminaría la exposición, mía y de Tomás.